Bueno, que tal? Boas tardes, son Nacho Carretero, xornalista, escritor, deportivista. Moitas gracias por estar aquí, moitas gracias ao Real Club Deportivo da Coruña e a Fundación Real Club Deportivo pola invitación. Moitas gracias ao presidente, Antonio Couceiro, por deixarme presentar este acto hoxe, que en realidade trátase dunha presentación dun libro de Rubén Ventureira, un libro que completa unha triloxía que arrancara Lois Novo con dous libros moi interesantes, 112 partidos en Europa, de Álvaro Albor e Riazor 75. Con este libro de Rubén completase unha triloxía que mergullase na historia do Real Club Deportivo, nas orixes, en por qué e como empezou todo, e como chegamos ata aquí. É un libro de historia, e Rubén é prácticamente un historiador. Ás veces os deportivistas acúsanos de estar anclados no pasado, sobre todo últimamente, pero a verdade é que este libro merece a pena escarbar nese pasado e ver todos os detalles que contén o libro que hoxe vamos a presentar e que vamos a comentar. Máis de 200 fotos, con todo o detalle, curiosidades espectaculares e, sobre todo, unha viaxe a como era ser futbolista nesa época. Sabemos máis ou menos como é ser futbolista hoxe, pero nesa época falábamos de deportistas, de activistas, de xente da cultura, xente da sociedade, xente con unha inquietude que practicaba un deporte que viña aí do norte, que non se sabía ben o que era, e que tiñan unha inquietude intelectual moi grande. Eso reflexase moi ben no libro e resulta moi interesante. O único que eu non podo decir aínda é o título do libro. Iremos descubrindo por qué. É interesante. Decía que é moi interesante ver a figura destes futbolistas como algo máis que deportistas, xente moi humilde, que na maioría dos casos nin cobraba, xente que era como nós, que veías pola rúa, un pouco como xogadores outro día en Ceuta, que os veíamos pola rúa coas mochilas subindo caro ao estadio, e dixemos, así eran os deportistas, pois un pouco como era en Ceuta. Xente normal. Como decía, o único que non podo dar é o título do libro, non podo dar máis pistas. Creo que sí que pode dar algunha pista máis, pero non moitas máis. É o presidente do Real Club Deportivo que está hoxe con nosotros, Antonio Couceiro, a quen vou deixar xa a palabra e despois procederemos a presentar o autor do libro para comentar con el a obra. Señor presidente, por favor, un aplauso para o señor presidente. Aí que tienes micro. Muy bien. Gracias, Nacho. Compañeros del patronato de la Fundación Real Club Deportivo, representantes institucionales de a Fundación, a Banca, Concello da Coruña, Xunta de Galicia, Deputación, familiares, dos pioneros do Real Club Deportivo, amigas e amigos, muy buenas tardes a todos. Si estamos hoy aquí viviendo este momento tan especial es porque un buen día, hace ya más de un siglo, un grupo de personas decidió poner orden y nombre a lo que más les gustaba hacer. Seguro que en aquel instante ninguno de ellos pudo imaginar todo lo que vendría después, que su retoño y el mundillo en el que se ha desenvuelto hayan dado tanto de sí, hayan alcanzado la trascendencia que tenemos el deportivo y el fútbol en general hoy en día. Pero en esta tarde no vamos a hablar de lo que vino, aparte de lo mucho que hemos disfrutado y sufrido en primera persona de lo que vino. Vamos a echar la vista atrás, muy atrás, para honrar, agradecer y reconocer a aquellos soñadores que empezaron a dar forma al actual Real Club Deportivo. Unos hombres que tanto escribían a máquina una carta por correo para conseguir un equipo con el que jugar, con el que luego se partían la cara en el terreno de juego y los brazos remando, o montaban una comida a la conclusión del encuentro, porque si el deporte crea ganadores y perdedores, también hace amigos y construye historias inolvidables. Os invito a estar atentos y disfrutar de la próxima hora de la historia del fútbol coruñés, de nuestro deporte, de nuestra ciudad y de nuestro Depor. Un evento y un libro que son hoy una realidad gracias al apoyo decidido
de A Fundación Obra Social Abanca. Gracias en nombre de todo el deportivismo por acogernos hoy en vuestra casa y por haber dado el impulso necesario a la obra que hoy vamos a presentar y que más que un libro es casi una tesis doctoral de lo que sucedió en los albores del siglo XX en A Coruña y en aquel gimnasio de la calle Galera, la Sala Calvet, donde nació el Real Club Deportivo. Quiero agradecer su esfuerzo y dedicación al autor, Rubén Ventureira, que ha trabajado durante nada menos que 12 años en el libro que hoy vamos a presentar. El agradecimiento a este esfuerzo y esa dedicación hay que hacerlo extensible a todas las personas que acometieron labores similares en nuestro club en el pasado, como Pachi do Pico, Pepe Guillín o el desaparecido Lisardo Méndez, y a los que lo hacen en los últimos años, Luis Novo y Gonzalo Jiménez, fieles colaboradores de Rubén, para acabar dando forma a la obra que hoy presentamos. Todos han realizado y siguen realizando una tarea impagable, la de conservar y divulgar a nosa historia. E incluso algunas veces son capaces de desempolvar sucesos clave que habían caído en un inexplicable olvido, como el que vamos a desvelar dentro de unos minutos. Gracias por vuestra presencia hoy aquí, gracias por ser parte activa de un movimiento deportivo y social como ningún otro en esta ciudad y yo diría en esta tierra, el deportivismo. Os dejo, por tanto, con Nacho Carretero y quienes han hecho posible este libro y este momento que pronto descubriréis porque es un momento para la historia. Buenas tardes, boas tardes y forza de por sempre. Bueno, muchas gracias al presidente. Yo no voy a añadir nada más, porque, como veis, se van dando pinceladas de algo hacia lo que nos encaminamos hoy, que parece que trasciende a la presentación de un libro. Voy a presentar directamente a su autor, a Rubén Ventureira, autor del libro y socio del Deportivo desde 1982. Un aplauso para Rubén. También voy a presentar... Va a estar con nosotros también Lois Novo, que es responsable de Patrimonio e Historia del Real Club Deportivo. Otro aplauso para Lois, por favor. Y por último, nos va a acompañar en esta presentación Salvador Fojón, nieto del jugador y secretario del club del mismo nombre, Salvador Fojón. Otro aplauso para Salvador Fojón. Siéntate si quieres ahí. Bueno, ruidos de señor mayor. Rubén, la primera pregunta te la voy a hacer a ti para que compartas con nosotros. Es una pregunta muy general, muy vaga, pero creo que es muy útil para arrancar y es ¿de qué trata este libro de cuyo título no nos podemos acordar? Bueno, pues trata un poco los orígenes del deporte. No es un libro que sepa... Bueno, primero quería agradecerle pues, al presidente Couceiro sus palabras, también a David Villasuso, que fue ahí director general, a la Fundación, por supuesto a Gabriel Barrós, a Lois Novo, González Jiménez, Borja Calvo y Alejandro Loureiro, la gente del club que ha trabajado en este libro, a las descendientes familias de los descendientes de los jugadores de estos primeros tiempos. Todos los agradecimientos que yo me olvidé. Gracias. No, que no, fuera y no te escuchaba, no por te eso, estaba escuchando. Y también más importante, a mi mujer Elena y a las niñas que estarán por ahí, porque este libro he desechado muchos jugamos papá para poder acabarlo, ¿no? Empezó el trabajo hace 12 años. Y bueno, obviamente no han sido 12 años seguidos, pero bueno, fue ahí cuando empezó y ha culminado ahora gracias al apoyo del club y de la fundación, ¿no? Bueno, respondiendo ya a tu pregunta, pues bueno, siempre se dice, ¿no?, que para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora venía para aquí, tengo aquí anotado, pero otras cosas, pero esto no. Y venía pensando que este libro se va a presentar en el Cantón Grande, que era donde tenía su sede el Coruña, que es el primer gran rival del deporte, del que hablamos mucho en este libro. Tenía la sede en la Sala Calvet, en la calle La Galera, y aquí en el Cantón Grande era la zona Coruña, del Coruña. El Coruña era el gran rival del deporte, una rivalidad tremenda durante muchos años, ¿no? Pues, por ejemplo, leyendo este libro, pues puedes saber estas cosas. O sea, ¿por qué? Porque la idea es un poco
ir a las raíces. Hay un asunto que siempre me llama mucho la atención, que digo yo, esto no es así, lo hemos hablado Luis y yo en alguna ocasión, muchas veces en Twitter o en la radio dicen, ¡ay, 20.000 personas hoy en Riazor! No trates de explicarlo. Digo yo, ¿cómo que no trates de explicarlo? O sea, es que esto tiene una explicación. La explicación es... Y este libro... No trates de explicarlo porque te llevará 12 años. Puede ser, y además, bueno, hay gente que es más concreta respondiendo, pero yo, ya ves, me sale un libro de, no sé ni cuántas páginas tiene, 200 y algo. Entonces, en ese sentido, esto, ¿no? Tratamos de ir a las raíces del club, al origen mismísimo, para saber, o sea, ¿qué pasa ahí? Claro, ¿qué pasa? Pues que el deporte está en el ADN de esta ciudad, forma parte de la identidad de esta ciudad. Por eso, la explicación al número de socios que hay, a la gente que va, estando el club en una categoría que no le corresponde, a la gente que va a Riazor semana tras semana, un domingo de lluvia y con frío, pues la explicación es esta, y sé un de sus raíces en esto, ¿no? Porque es, un amigo mío, que es una amiga mía que es donense, siempre decía, yo no sé si es que le echáis agua al agua, Malsa le echa algo al agua para que salgáis así, pero no, o sea, la verdad es que no es así, ¿no? La verdad que ahí este tema de identidad. A mí, por ejemplo, hablando de la identidad, me emociona, por ejemplo, antes hablaba de las niñas, me emociona mucho cuando voy a recoger a las niñas al cole y veo niños y niñas también con la camiseta del Depor. A mí eso me emociona. Me emociona ir a Riazor, como en el último partido, y entrar allí y ver tanta gente. Y no voy a seguir diciendo lo que me emociona, pero si no me voy, es que me voy a emocionar yo. Es un caso bastante extraordinario, porque además tendemos a un fútbol en el cual... pues que las camisetas del equipo local, cuando el equipo local además está como está, las sigamos viendo por la calle, las sigamos viendo a niños y niñas pequeños, pues es bastante llamativo, bastante excepcional. Empezamos a formar parte de una resistencia, de un reducto de ciudad de resistencia. Y a la gente fuera le sorprende mucho esto. Cuando viene y dice, pero es que veo mucha gente con camisetas del Depor, digo, claro. Lo que pasa es que estaría bien que el equipo empezara a responder un poco a eso también. Hombre, estamos en ello, ¿no? Y bueno, somos una ciudad en ese sentido que no olvida, ¿no? Y o sea, aquí de hecho es que 400 años y pico después seguimos celebrando a María Pita, ¿no? Y aquella hazaña un 19 de mayo también, ojo el dato, esto lo sabías, Nacho. No lo sabía que eso. El día que se van los ingleses, es el mismo día que el Depor gana la Liga en el 2000. No, es una ciudad que recordamos siempre, bueno, celebramos estas raíces y celebramos a los tal. Y somos una ciudad, también me gusta mucho el lema la ciudad en la que nadie es forastero, y esto emparenta con algo que quería decir, que es que este sentimiento de identidad que tenemos por el deportivo lo sabemos trasladar también a gente que viene aquí y que forma parte de este club. Y en este momento me tengo que acordar, tengo que presumir un poquito, de un muchacho de Pujato que el otro día, después de ser campeón del mundo, acaba su comparecencia a la radio diciendo Forza Depor. Eso también nos emociona, ¿no? O sea, y forma... ¿no? Somos un recuerdo para el gran Lionel. ¿Qué? Somos un poquito campeones del mundo nosotros también. Claro, así se celebró, fue gente a cuatro caminos y todo, ¿no? Bueno, pues en definitiva este libro, y ya acabo, intenta explicar las raíces de este fenómeno llamado deportivo, ahonda en esto, intentamos darle respuesta, no trates de explicarlo, no, tratamos de explicarlo, y luego me voy a acordar de Nacho también, ¿no? Que yo creo que resume muy bien el sentido de este libro, que es en su libro pequeñito que tiene sobre el deportivo, pequeñito pero magnífico, cuenta la anécdota después del penalti de Jukic, que volvía desolado a casa y su padre le dijo, hombre, no puedes llorar por el fútbol, Nacho, no llores por el fútbol. Y él le dijo, no, yo no lloro por el fútbol, lloro por el Depor, que es muy diferente. Mi padre pues que está por ahí, dijo eso. Está por ahí. Pues un saludo para tu padre. Sí, pues que por encadenar anécdotas, Rubén es el periodista que hace unos años me lo encontré, que yo creo que cerca de Riazor. Camino de Riazor, íbamos para Riazor. ¿Qué andas? Y le dije, pues mira, estoy preparando un libro sobre el narcotráfico en Galicia. Me dijo, ¿estás seguro? Yo creo que eso no te va a funcionar. Esto es verídico, ¿eh? Esto es verídico. O sea que como editor no tiene precio. La anécdota que no la recordaba, pero sí que en embargo sí que recordabas que íbamos camino de Riazor. Es curioso, ¿eh? Como editor no tienes precio. Afortunadamente editan otros, ¿no? Bueno, Rubén, muchas gracias. Gracias muchísimas gracias también a Salvador Fojón por acompañarnos hoy, nieto de uno de aquellos jugadores que formó parte de la primera plantilla del Deportivo y que después fue secretario también del club. Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí y queríamos aprovechar que estás aquí, bueno, pues para preguntarte un poco por aquel papel. Decía yo antes que el papel de aquellos futbolistas trascendía un poco del deporte, no es como lo que entendemos un jugador de fútbol contemporáneo, ¿no? Y que sí que tenían una labor o una inquietud social, cultural, que iba más allá, y eso ha quedado en el legado de esa plantilla, en el de tu abuelo también.
Sí, desgraciadamente yo no conocía a mi abuelo porque falleció poco antes de que yo naciera, pero quizá eso contribuyó a que para mí sea como un ser mitológico, ¿no? Y en casa la narración permanente de aquel grupo de chicos, porque hay que retrotraerse y pensar que tenían 20 y pico años, ¿no? Que entre sus actividades culturales, deportivas, practicaban esgrima, practicaban gimnasia, ciclismo, se compraron una trainera entre todos, tenían una tripulación de una trainera con la que consiguieron ciertos logros, tenían una actividad cultural, hasta encontré vestigios de una rondalla montada por aquellos chicos y de un coro, en fin. Impresionante el pensar en aquella Coruña de 50.000 habitantes, de transición hacia una modernidad impresionante, porque era una ciudad enormemente pujante, con contactos americanos y de toda índole, y que aquellos chicos promovieron una actividad cultural y deportiva, esto es en lo que hay que meterse, que en efecto cada uno desempeñaba un papel en el campo y otro papel en la oficina, ¿no? Oficina cuando la hubo, porque en sus inicios fue la tienda de ultramarinos de mi abuelo, ¿no? El abuelo debía de tener una caligrafía excelente y una memoria prodigiosa porque iba transcribiendo todos los acontecimientos, me figuro que han llegado a tus manos. Y fue secretario durante algo más de 3 años de los inicios del Deportivo y iba generando, supongo que asumiéndolo como parte de sus obligaciones, unas memorias en las que relató minuciosamente toda la génesis del Deportivo. Esas memorias manuscritas las encontró mi padre, que era tan minucioso como él, y las mecanografió al ordenador ya, y esto fue lo que yo puse en vuestras manos porque es profundamente emocionante. Una transcripción como un diario de un adolescente de la génesis del Deportivo, ¿no? Y esa es la única razón por la que yo hoy estoy aquí con vosotros, pero profundamente emocionado y profundamente agradecido. Es la base o sea, la fuente principal del libro son los escritos de Fojón, y no solo esos que te vas a llevar una sorpresa, porque aparte son muchos que escribo en la prensa y que atribuyo yo también a Fojón sin ninguna duda. O sea, aparte de los manuscritos, pues se ocupó durante años de escribir en prensa con seudónimos. Pero los he ido pillando todos, el de la izquierda de la larga trainera, el del babor, el de no sé qué, uno de babor, el goalkeeper, entonces el goalkeeper y el referee. Entonces es uno de los fundamentales personajes, juega el primer partido del Depor, Salvador Fojón. Y bueno, luego hay una maravilla que tienes que contar, que es que conserva la familia la equipación, la lucimos en Valor en Mestría, la exposición que hubo en el Gallá sobre la historia del fútbol, conserva la equipación de portero del primer partido del Depor, con sus botas, que estaba mirando y son parecidas a estas. No es casualidad. Yo ya me vi por aludido, Álvaro. Sí, sí. Botas, espinilleras, jersey. Sí, absolutamente todo se conserva en casa. La verdad es que somos un poco maniáticos de la conservación. No, pero eso es maravilloso, tener esa equipación. Sí, es un jersey, además es espectacular. O sea, es emocionante. Sí. Yo la primera vez que lo vi me emocioné muchas veces, Nacho, con el tema de los momentos. Sí. Bueno, pues Lois, yo imagino que Salvador y otros descendientes son base fundamental en esta investigación, a quien agradecer, e imagino que hay mucha más gente a la que agradecer, empezando por ti mismo, porque este libro tampoco Rubén lo hubiera sacado adelante sin tu apoyo y tu conocimiento. Cuéntanos, Lois, Bueno, ¿quién forma parte de esta investigación? No vamos a investigación? colgarnos medallas ahora, que no nos corresponde. Pero ya te la colgamos nosotros. Bien, gracias. Yo quería agradecer simplemente a toda esa gente, más allá del libro. Hace unos años empezamos una labor de recuperación y ordenación de material histórico del club, y ya contactamos con varias familias de jugadores de aquellos tiempos que están presentes aquí, empezando por los descendientes de Salvador Fojón. No me quiero olvidar de nadie, por eso pues tengo aquí la chuleta. Tenemos entre nosotros a descendientes de Federico Fernández Amor Calvet, el fundador del club, desde su legendaria sala en la calle Galera, de Virgilio Rodríguez Rincón, gente que nos acercó cantidad ingente de material fotográfico, sobre todo, de aquellos tiempos. Es la primera leyenda, ¿no?, del club. Sí. La primera estrella. La primera estrella, digamos, ¿no? Un hombre que practicaba de todo, todos los deportes, y que además asumió la presidencia del club en 2 momentos convulsos. Un personaje muy grande en nuestra enganosa historia.
También tenemos a descendientes de otros jugadores de aquellos años, de Francisco Martínez, de Carlos González de Ancos, que igualmente fue presidente, de Silvestre Rodilla, de Daniel Aler, de Félix de Paz, que también tuvo un largo recorrido a posteriori como árbitro y entrenador, de José de Llano, de Eugenio Charri, de Venancio Deus y de Luis Borrazas. Gracias a todos por vuestra ayuda y por vuestra presencia. Perfecto. Pues yo creo que sería interesante, una de las cosas que, bueno, más me llamaron la atención del libro, de cuyo nombre no me puedo acordar, son la cantidad de fotografías, hay unas 200, muy interesantes, muy gráficas, muy representativas, al detalle. Creo que estaría bien, creo que habéis hecho una selección, estaría bien comentarlas. Podemos despedir a Salvador y darle las gracias y un aplauso y comentar las 10 fotos. Yo creo que te va a gustar. Gracias, Salvador. Muchas gracias. Y tenemos aquí el chirimbolo este y tenemos 10 fotos para que no se haga tan largo de 200, pero creo que brevemente podéis comentar las 10 porque son muy interesantes y además de esa forma hacemos un recorrido, sobrevolamos un poco por la historia que contáis en el libro. No sé qué tal vamos de tiempo porque ahí esto vamos... Pues yo tampoco, pero bueno, llevamos una pequeña cuenta atrás, pero bueno. A ver, esta es una foto extraordinaria de la Sala Calvet, que es del club. Aquí tengo que decir que esta, bueno, cayó en buenas manos, ¿no? Porque yo la vi a la venta en Todo Colección y la iba a comprar, pero me la iba a regalar por Reyes, pero estos la compraron en Navidades. Yo compré otra que veremos luego, ¿no? Pero bueno, al final va todo al mismo saco porque yo acabaré donando todo al club, entonces es lo mismo. Rubén, te confirmo que no vamos muy bien de tiempo. No vamos muy bien de tiempo. Bueno, pues seguimos. Es una foto de la Sala Calvet. De la Sala Calvet, que estaba situada en la calle Galera, en una planta alta, como se puede ver por el techo, y que tenía 2 salas, esta sala de esgrima y una contigua que era el gimnasio. Está enfrente del Bonilla, para entendernos, sí. En la calle Galera, ¿no? Encima de Malte y... Sí, en ese bloque. ¿Seguimos? Bueno, esta es una foto maravillosa que es de 1907, julio, una foto de Ferrer, del equipo de Ferrer, como prácticamente todo, y es el Corralón de la Gaiteria y es la primera foto datada de la historia del deporte, de julio del 97, de la previa del Campeonato de Galicia y Asturias. Ahí vemos a John Long, a Salvador Fojón, a Venancio Deus, a Ángel Rodríguez, Daniel Ayer, me los doy de memoria, como si fuese el Superdeport, Francisco Martínez, Castro de Paz, Vigilio Rodríguez Rincón. Bueno, ¿qué? Falta Félix, que estaba llegando. Perdón, claro, sí. Digo Castro de Paz porque veo aquí a José, que es su bisnieto, sí, Félix de Paz, efectivamente. Virgilio, y podemos ver en esta foto el jersey de Fojón, en el medio, en la fila de pie, en el medio, como portero. Están situados con la disposición táctica de aquellos tiempos, 2 porteros, 2 defensas, 3 centrocampistas, 5 delanteros. Exacto, y la foto del Corralón que está situado entre el Parque Europa y Ramón y Cajal, ¿no? La primera foto, aquí pasamos a una, pues de hablar del campeonato. Aquí lo podemos ver mejor. Podemos mejor el campo, Campeonato de Galicia y Asturias, que esto era un poco fantasmado porque realmente no era de Asturias hasta la última edición, le llaman de Asturias porque los de Vigo ya habían hecho un Campeonato de Galicia. Campeonato de Coruña y Pontevedra. Quisimos añadir un poquito más, ¿no? Y eso es magnífico, veis ahí, pues eso, el Corralón, que es el primer campo, ¿Aquí quién está jugando? No aquí están jugando, es una pregunta difícil, pero creo recordar que el Fortuna que van y el todos de blanco, ¿no? En un partido, esto era un triangular, es un precedente del Teres Herrera, hablamos mucho en el libro de esto, porque es muy interesante, es una especie de pre-Teres Herrera, un torneo benéfico. Sí, que se jugaba en agosto. Esto es una foto extraordinaria, que ahí está Fojón con el jersey. Con el jersey de nuevo, aquí se ve mucho mejor. Y bueno, una alineación magnífica. Esto ya es una foto de estudio que yo considero, siempre hablábamos con Lois y con Gonzalo, un poco la primera foto oficial del club. El primer póster oficial del club, ¿no? Porque sí que se van a un estudio, hacen esta foto que es extraordinaria y que esto demuestra la importancia del legado de la gente que lega cosas al club. Porque esta foto la llevó un señor que se llamaba Madín, que ni siquiera sabía muy bien cómo se llamaba su pariente, pero dijo, yo tengo esta foto, os la voy a llevar desde Abrillón y mira, al final acabó ilustrando, si no recuerdo mal, un año cuando... ¿Y la plantilla eran 11? No, había más. Había de hecho en esta época ya, y que sale también foto inédita, el equipo B, que por primera vez una foto del equipo B es una foto inédita. En esta época ya había equipo B del Depor. Vamos a pasar porque si vamos mal. Esta foto es la que compré en Todo Colección. No recuerdo si la compré yo, me la regaló mi mujer por Navidad. O sea, la pedí al Papá Noel y me la trajo Papá Noel, ¿no?
o me la trajo los Reyes, que la pedí en la carta y me vino. Entonces, aquí vemos a Virgilio Rodríguez Rincón, que es la primera gran estrella del club, una foto extraordinaria, que además me encanta porque está dedicada a Calvet, al fundador del club. Está, como veis, está desapareciendo, parece la foto Regreso al futuro de Marty McFly, porque es una albumina, pero esto está digitalizado en alta calidad y positiva y tal. Yo conservo el original, que también donaré con su día. Pero está... Este fue el primer delantero. El primer 9. Bueno, de aquella no existe existían los números todavía, no. Pero sí sería el primer 9. De la línea de 5 era el que jugaba en el centro, un atleta extraordinario que practicaba todo tipo de deportes. No, atleta extraordinario se le ve, sí. Sí, sí. ¿Esta la hemos recuperado? No, habla tú, Lois. Sí, es la inauguración del Parque Riazor, el primer y único campo propiedad del club, que se inauguró en 1909 con este partido contra el Fortuna de Vigo. Ahí están posando los dos equipos. El Parque de Riazor, que estaba en donde se encuentran ahora el colegio y la iglesia de las esclavas, allí pegadito al mar. Y allí jugamos hasta 1944, que se inauguró Riazor en su emplazamiento actual. Esto me encanta, podemos pasar a la siguiente. Esto es la salida del tren, no de los Lumière, sino del Deportivo, a 1910 a Madrid. Bueno, la salida, eso no tenemos todavía muy claro, sí, si fue una parada, porque tenemos otra foto que están muy abrigados y aquí están bastante desabrigados. Si es en Coruña, sabemos si es el regreso, si es una parada a mitad de camino, no lo tenemos muy claro. El caso es que se iban a jugar la Copa. En la Copa de Campeonato de España Madrid 1910, es un triangular. ¿Veis este detalle del larguero? Pues ese larguero en el primer partido... Ese refuerzo de tal cae sobre De Llano, que es el que está ahí con la boina. El portero con el jersey de en el último minuto se derrumba y entonces nos marcan un gol, que es el 1-0. Y así nos ganan este el partido. Español de Madrid. El Español de Madrid. Primer partido esto es un triangular y aquí el Depor hace gala de su deportividad y esto contamos en el libro con mucho detalle porque este torneo lo juegan el Español de Madrid, el Depor y el Barça. El Barça llega tarde, entonces lo querían descalificar y decían, bueno, pues solo jugamos 2 y el que gana queda campeón de España, ¿no? Jugamos el Español y los del Barça que hubiesen llegado antes, pero el Depor dice, no, vamos a esperar por el Barça. Esperamos por el Barça, se cambia el orden de los partidos, jugamos contra el Español de Madrid, perdemos, luego nos casca el Barça 5, pero recordad. Por esperar. Y nos dan por esperar. Y nos dan un subcampeonato honorífico. Era un triangular. Quedaron de terceros, pero le dieron el subcampeonato honorífico en honor a esta distinción. Por cierto, ese es el primer título del Barça de la historia. Y se lo podemos decir que nos lo debe a nosotros. Que conste. Que conste en acta. Que conste en acta. Aquí tenemos un equipo de la tripulación de 2 barcos ingleses, que fue un partido muy señalado porque tuvo mucha repercusión mediática ya más allá de Coruña y de Galicia, en diversos medios de comunicación. Eran los buques Gloucester y Liverpool. Y, bueno, fue la primera gran victoria mediática, ¿no? Podemos considerar. Y además, estos hombres disputaron el día anterior uno de los que a día de hoy es partidos más antiguos de rugby que se disputaron en suelo español. Hasta hace poco era el más antiguo, pero apareció uno en Barcelona, ¿no? En Cataluña. Y esto es una victoria que efectivamente salen muchas publicaciones de la época que se hacen eco, incluso de la inmigración, ¿eh? Eso es un triunfo espectacular. Es un equipo que jugó contra el Depor, sí. Contra el Depor. Que pierde contra el Depor, una selección de la tripulación de 2 barcos. De esos 2 barcos, que era un partido muy habitual entonces. Venía un barco y se jugaba. De hecho, el primer partido formal que se juega aquí lo juega el Coruña con la tripulación de otro barco, que a lo mejor venían callados. Y bueno, por último, vamos a ver la foto, lo más antiguo que hay de un gol marcado por el Deportivo. Se ve ahí el remate de Paco Macho, cabeceando al fondo de la red, se ve el balón ahí a punto de entrar. Y es magnífico porque este documento aparece además en 1911. Sí, en una revista de época que lo localicé. Esto me hizo mucha ilusión cuando lo vi, porque cuando tienes que cruzar la crónica con las fotos y claro, cuando veo ahí, yo ya distingo a los jugadores si los amplía, ¿sabes? Entonces ya vi que será Macho y decían gol de Macho de cabeza y dije, pues tiene que ser este. Primera foto y además es extraordinario porque nos sale la Torre de Hércules allí detrás. Ahí se ve el detalle que hablábamos antes de la situación del antiguo campo de las esclavas, pegado al mar y siempre con la torre presidiendo al otro lado ahí de detrás estaba el mar. De hecho, Vituco Leiracha me contó una vez que había una figura en el club, esto yo creo que es leyenda urbana, el pescabalones, que estaba con un barco, con una barca detrás, en la zona de ahí detrás, y los balones que caían él los recogía, ¿no? Teníamos esa figura y Vituco aseguraba que él ya había llegado a ver al recogebalones que iba en barco,
Pero yo, no sé, luego he preguntado, y bueno, mirando para También hay quien dice que devolver el balón te daba acceso gratis al estadio si lo devolvías para ver el partido. Bueno, muchas gracias a Rubén y a Alois por una breve... este breve. Y ahora, como nos estamos acercando al kit de la cuestión, nos va a ayudar en esta aproximación el siguiente invitado, Ricardo Álvarez Rodríguez, nieto de Virgilio Rodríguez Rincón, al que acabamos de ver en esa foto que tú pediste por Reyes y se te fue concedida. Y está aquí su nieto, bueno, Virgilio, que fue primer delantero del Deportivo, falleció en 1978 como socio número 1 del Deportivo. Y hoy está su nieto aquí, que queremos también invitarle a subir y darle un aplauso, por favor. Bienvenido. ¿Qué tal? Siéntese, por favor. Bueno, Ricardo, pues nada, muchas gracias por acompañarnos aquí. Y la verdad es que el propósito de tenerte aquí es un poco que nos recuerdes la figura de tu abuelo y también que nos recuerdes un partido importante que jugó tu abuelo. Yo del abuelo recuerdo muchas cosas, evidentemente, porque yo el año que viene tengo 80 y con él fui a muchos sitios. Y recuerdo ir al fútbol con él de la mano y mi abuelo, lo saludaba todo el mundo. Don Virgilio por aquí, don Virgilio por allá. Y él siempre con una sonrisa, siempre tenía un comentario para unos y para otros. Y entrábamos por la puerta del vestuario y yo tengo grabado el olor del linimento Sloan que había al pasar por el pasillo hasta llegar al banco donde nos sentábamos 3 personas. Don Víctor Fernández, que era el médico, mi abuelo y yo, en un banco en la pista de ceniza a la derecha de la salida de... Mi abuelo es una persona a la que nunca, pero nunca, le escuché decir un taco. Nunca. Y un día que perdió un partido del Deportivo al ir para casa, dijo, me da un 10. Y yo me quedé impresionado. Yo, ¿qué cosas dice el abuelo? Tremendo. Y después me contaba anécdotas de cuando iban a jugar y me quedó grabado también cuando me dijo que en un partido que habían ido a jugar a Vigo, me dijo, mira Ricardito, las bandas estaban delimitadas por los remos de los marineros. Ostras, cuidado, a ver qué pasaba allí con los remos de los marineros. El detalle de que le llamaban el hombre de goma, porque era una persona, tenía un físico... Sí, ya lo vimos. Pero era muy elástico, no era una cosa, un mazacote, sino que era muy elástico. Y le llamaban el hombre de goma porque tenía un salto de cabeza que aun cuando nosotros nos hacía jugar al fútbol, se le notaba que lo hacía bastante bien. Y resulta que una de las veces que estábamos en una finca donde veraneábamos toda la familia, nos hacía a todos los niños y las niñas, mis primas se pueden acordar y mi hermana también, nos hacía efectuar unos ejercicios de gimnasia sueca, decía él, antes de desayunar. Y después, si cada uno que fuera a hacer sus cosas y tal y cual. Y de hecho, él en su casa, en su habitación, en el dormitorio, tenía unas mancuernas pequeñas, no debían de tener más de 1 kilo, con unos tensores y todos los días hacía ejercicio. Todos los días. Cuando estábamos en Santa Cristina, él era el primero, después de hacer la gimnasia, que cogía su albornoz, sus zapatillas y se iba a la playa, se daba un baño y volvía. Quiero decir que, independientemente de que fuera bueno o malo, de que tuviera unas virtudes que ahora podemos alabar, él, por su propia manera de ser,
llevaba el deporte dentro, o sea que no había posibilidad de decirle haz otra cosa. No, como os decía, no recuerdo que hubiese dicho nada y nunca habló mal de nadie, que yo iba mucho con él y hacíamos muchas cosas juntos porque a mí también me gustaba el deporte. Y cuando jugaba al fútbol, tanto mi padre como él me prohibieron jugar de portero. O sea, podía estar defensa, medio, delantero, lo que fuera, pero de portero que no lo hiciera. ¿Por qué? ¿Por qué de portero? Será porque mi padre y mi abuelo jugaban de delanteros. Claro. Puede ser también que Fojón, ¿no? Por Fojón o incluso También podría ser por eso. por la rotura del larguero Sí. sobre De Llano. Eso puede ser. El tema de Fojón, ¿no? Que también tiene un incidente y lo obliga a dejar el fútbol, el Salvador Fojón, y eran íntimos amigos, puede ir por ahí el asunto. Yo esto no lo sabía, como siempre que escribes un libro, luego ya hemos hablado con descendientes de Virgilio, pero en realidad no llegamos a coincidir y está contando cosas, pues bueno, para la digo segunda yo, edición. qué pena no claro. haber sabido antes esto del Para la segunda hombre edición. goma. Sí, para la segunda, a ver si la hay. Sí. Yo, a ver si tiene tanto éxito como el que yo te pronostiqué. Bueno, con el ojo que tienes, ya te digo yo que sí. Con el ojo que tienes. Ricardo, y tu abuelo jugó un partido muy importante. Sí. Ahora vamos a... No podemos llegar a eso. No, sí que llegamos rápidamente. Estoy nervioso. Jugó un partido y lo bueno es que además lo ganó. Y como lo ganó, yo voy a sacar ahora como un prestidigitador, vamos a ver qué es lo que sale. Un conejo de O sea, la vamos a chispera. ver, este partido que jugó tu abuelo, lo jugó con el Deportivo, lo ganó y tuvo una consecuencia que tú nos vas a mostrar aquí ahora. Ahí está lo del conejo. Esperad un momentito que vengo ahora. Vale, esperamos. Yo no sé lo que va a mostrar, ¿eh? Bueno, ya sí que lo sé. O sea, lo que nos quiere decir Ricardo es que su abuelo jugó un partido en 1912, ganaron ese partido suponía algo esa victoria, y lo que supuso, lo está buscando por ahí Ricardo, y nos lo vais a tener que explicar. Sí, con mucho gusto. Parece... Eso es por Cuando sí, venga. Ricardo. Por aquí ya vemos algo, ¿no? Sí, aquí se Aquí ve. ya tenemos un anticipo, pero Ahí no. por ahí todavía. Ahí se ve. Mejor verlo al natural. Por ahí ¿no? va. Ahora os van a explicar Vamos a ponernos Mejor de pie, verlo al ¿no? natural. qué es esto. ¿Qué es la joya del día de hoy? Vamos a ver, entonces, ese partido acabó con un resultado, ganó y ganaron esto. Ganaron esta copa. Y ahora los artistas van a explicar qué relación tiene el partido, la copa y lo que ellos quieren. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. A vosotros. El libro, ¿no? No, el libro. Pues vosotros diréis qué es lo que tenemos aquí delante. Pues ya hay un spoiler, ¿no? Ahora ya se puede Ahora decir ya el se título puede del decir. libro, ¿no? Adelante. De la Sala Calvet El al presentador. título olvidado. Hablo. Pues, Adelante. hombre, nos tienes aquí un poco en ascuas. Esta es una historia del año del Titanic, que esto acabo de caer hace poco, viniendo para aquí también, 1912, del año que se hunde el Titanic. Pero nosotros no nos hundimos. No, o sea, no, hombre, no. Todo lo contrario. 1912, ¿por qué el libro este empieza en los albores del Depor y luego por qué se para en 1912? Por esto, porque claro, de repente encontré la bomba H, ¿no? ¿Qué es esta copa? En 1912, la Federación Española de Clubs, que era la única entidad rectora del fútbol español, decide hacer una competición de verano. O sea, entonces se venía celebrando el Campeonato de España / Copa del Rey, la actual Copa del Rey, y deciden pues hacer en una reunión que tienen en mayo del 12, y dicen, pues vamos a hacer un torneo que se llama Copa España o Concurso España, que va a ser, lo vamos a hacer en otras fechas. El Campeonato de España normalmente se celebraba en el primer tramo del año y este se va a celebrar en verano, ¿no? Y con una distinción muy... Muchas gracias, Ron. Con una distinción muy importante, que quedó bonito, yo no lo había visto, que es que el Campeonato de España había habido una cierta polémica
con anterioridad, porque hubo equipos que juegan con extranjeros, y entonces, bueno, lo que decidieron hacer fue, por una parte, Campeonato de España, y vamos a hacer Copa España, que es una competición diferente al Campeonato de España, donde sí pueden jugar extranjeros. En el Campeonato de España / Copa del Rey no van a poder jugar, pero en Copa España sí que van a poder jugar extranjeros en equipos españoles. Campeonato oficial. Oficial, o sea, un título nacional de primera categoría, como los que tenemos, ¿no? Sí, es una federación que organiza durante su existencia, entre 1909 y 1913, organiza 5 campeonatos. Los otros 4 que organizó son considerados campeonatos de España, Copa de Su Majestad el Rey. El único que no es considerado oficial a día de hoy y que pensamos que debe ser considerado es... O sea, digamos que de esos 4... esos 5, 4 sí que están registrados y están en el palmarés de los clubes actuales. Están en el palmarés del Barça, del Athletic de Bilbao, del Barça 2, del Athletic de Bilbao y del Real Unión de Bilbao. Vale, ¿y por qué no el Deportivo tiene su palmarés esta copa? Porque es el título olvidado, ¿no? Porque ¿qué pasa con esta copa? Que aquí vamos al meollo de la cuestión. Resulta que esta copa se convoca en mayo, se hace la unión, pero justo crea un cisma federativo. En el momento en que se convoca, se aprueba celebrar este torneo. Entonces hay equipos que se van de la federación, entre ellos el Barça precisamente, ¿no? Pero bueno, sigue su curso el asunto, la federación sigue organizando la copa, se publican las bases, se reproducen en el libro y se disputa, se publican en tiempo y forma y el torneo se disputa en tiempo y forma. ¿En dónde se celebra? Pues habían elegido la ciudad de A Coruña para celebrarlo. ¿Por qué? Porque había 2 equipos muy potentes, el Coruña, que el Coruña era el equipo con más socios de España, ojo a esto, por encima del Athletic de Bilbao, del Barcelona o del Madrid, el Depor, y luego había 2 campos muy buenos, el Parque de Riazor y ya en el Ayuntamiento de Oza, que era otro ayuntamiento entonces, no era Coruña, el campo de Monelos, ¿no? Y había una afición que decían, bueno, y de los periódicos que era la mayor afición de España al fútbol, una de las mayores aficiones a Coruña, entonces se decide hacer en Coruña. ¿Y qué pasa? Pues que se convoca este torneo y se anotan, que era lo que había que hacer, los equipos se inscribían, igual que al Campeonato de España / Copa del Rey. En este caso se han dado una serie y tal, luego al final el asunto queda reducido a 2. Aquí voy a hacer un matiz que es, solo es una copa que juegan entre 2, pues como muchas de aquella época, no jugaban muchos equipos. El Athletic de Bilbao tiene en su palmarés una Copa del Rey en la que no jugó ningún partido. El Madrid tiene una anterior a esta en la que juega un partido en Madrid que le gana al Vigo. Y hasta aquí queríamos llegar. No he dicho lo del Vigo a mala leche, porque... No, hay que explicar. Lo que queremos decir es que no por cantidad de partidos pierde oficialidad, porque era algo muy común en aquellos tiempos. Se llamaba el Vigo. El equipo se llamaba el Vigo porque es el equipo que se fusiona luego con el Fortuna y da origen a nuestro admirado rival, el Celta de Vigo, en 1923, que está en el año que viene de centenario, ¿no? Y... bueno, ¿qué ocurre? Que se convoca y viene el Vigo a jugar este partido. Se juega en el Parque de Riazor, el 7 de septiembre, y bueno, hay diferencias en las crónicas, unas dicen que íbamos perdiendo 0-3 y remontamos, otras que sí 0-2, si llega a ser... Pero sí, en lo que no hay dudas es en el resultado final. El resultado ahí es 4-3. Todas coinciden en victoria 4-3 del cuando Deportivo. Pita el árbitro, que es estamos ahí a su bisnieto, a José Castro de Paz, cuando pita el árbitro, árbitro coruñés. Pero, ¿qué? Árbitro coruñés. Sí, bueno, pero es que esto era todo regular. Mira, te voy a dar un detalle que se me había olvidado. El delegado federativo, ¿sabes quién era? El presidente del Vigo. El presidente de uno de los dos. De uno de los 2 contendientes. Es el delegado federativo. Pero a ver, una pregunta. Si el partido acaba, victoria del Depor, registrada y está contrastado que el Depor ganó ese partido, ¿por qué no queda registrado el título? Espera, porque ahora vamos, porque tiene su chicha el asunto. Resulta que queda 4-3, pero quedan 5 minutos por jugar. Se echa la noche encima y Castro de Paz, si me sale Castro de Paz todo el rato, Félix de Paz pita y dice, los 5 minutos estos se juegan al día siguiente. Y de paso echamos un amistoso. Pues había que hablar. Esto es muy bonito, porque nos hila con el primer título del club, que es la Copa del Rey. Creo que hay aquí directivos, no sé si va a venir Pachido Pico, no sé si andará. Bueno, o sea, digo está allí. Pues exactamente, lo veo allí, ¿no? Pues es muy bonito porque es lo mismo que en la final de Alfredo, ¿no? Que se disputa en 2 actos. Pues aquí los 5 minutos, por cierto, el 4-3 lo marca, el que nos da el título el hombre de goma. El hombre de goma, Virgilio Rodríguez Rincón. Al día siguiente se juegan esos 5 minutos, no se mueve el marcador, nos dan la copa y luego se juega un amistoso que gana el Vigo, pero eso ya no nos interesa. Bueno, lo contamos, pero es un amistoso. Lo que está claro es que hay un acuerdo entre árbitro, capitanes
y delegado federativo, presidente del Vigo Fútbol Club, para que se reanude el partido en el que está en juego el título. Exacto. Al día siguiente. Luego en Vigo protestan, vale, lo que quieras, pero bueno, los hechos son los hechos y la Copa... ¿no? Bueno, pero mi pregunta es, ¿por qué no queda registrado? ¿Por qué no sube al palmarés? Pues ahora por fin te la voy a responder, porque he llegado hasta el momento clave. Porque, adelante. Soy mal entrevistado, Nacho, estoy más acostumbrado al otro papel. No, está bien, le das. ¿Por qué? Pues mira, en 1912 se juega este torneo. Y luego, ¿qué pasa? Que a finales de 1912, los equipos que se habían creado el CISMA, de ellos el Barça, crean otra federación que se llama la Unión. Vamos a llamar una Unión de Clubes de España. No Unión Española de Clubes de Fútbol. Están Federación Española de Clubes de Fútbol por una parte, que es la que organiza este torneo, y Unión Española de Clubes de Fútbol. De nuevo cuño, 1912. Es esa escisión de bueno, la escisión es antes, y aquí se crea en diciembre del 12, se crea esta nueva unión. Al año siguiente, 1913, tanto una como la otra hacen el Campeonato de España / Copa del Rey y hacen también la Copa España, las dos también, organizan las dos competiciones. Que se empiezan a jugar partidos preliminares y ¿qué pasa? Y se iba a disputar la fase final, tanto de una como de otra, en Coruña. ¿Por qué? Y esto es un dato trascendental. Porque el ganador era el Depor del trofeo. Es más, ambas federaciones. Incluso los disidentes... reconocen al Deportivo como ganador del trofeo de la federación rival. Es decir, tenemos ahí el refuerzo también de tal. ¿Qué pasa? Que se juegan esos partidos y en el medio la FIFA dice, hombre, llévense ustedes bien, porque había habido varias escisiones en esto del fútbol español, llévense ustedes bien y hagan una única federación. Y es lo que hacen. Ya no se disputa en julio esta fase final, que se iba a celebrar, hombre, no parece lo más conveniente, si estás negociando una fusión, jugar un torneo que se llama igual, en la misma ciudad, en las mismas fechas... Organizado por las Organizada por una y por otra. Entonces se lleve que llegaron a una entente cordial y unifican los torneos. No, lo que hacen es fusionarse las dos federaciones y entonces dicen, y a partir de ahora... Y ahí ya no se disputa torneo hasta... no se disputa nunca más. Y entonces queda en el olvido. Queda en el olvido. ¿Por qué? Porque por cierto, la Unión y Hay la que Federación... decir que la fusión entre Unión y Federación es lo que hoy es la Real Federación Española de Fútbol. Es decir, la Real Federación Española de Fútbol nace de la fusión entre estas dos entidades que nos dicen que esto es un título, que hay que decirlo ya, nacional. O sea, es un título nacional de primera categoría. No reconocido. ¿Qué pasó? Que como luego no se siguieron celebrando ediciones, esto cayó en el olvido y cayó en el olvido del propio club. Reproducimos en los años 20 una postal de los años 20, bueno, un cromo, donde el club aún presumía de la Copa España en el palmarés, pero esto con el paso del tiempo se olvidó. Bueno, se olvidó hasta tal punto que, bueno, una vez que yo fui a presentar el libro, una vez que lo había acabado al club, ¿no? Ahí no teníamos esto, ¿no? Bueno, esto es una historia ya posterior. No teníamos localizada la Copa y a mí me daba mucha pena porque decía, hombre, la Copa además reforzaría mucho toda esta tesis. Pero luego... Entonces, desde el club dijimos, bueno, vamos a buscarlo, que para algo echamos horas y horas en la reforma. Sí, durante la reforma de la sede social del club, que teníamos la sala de trofeos en la plaza de Pontevedra, pues entonces catalogamos y documentamos todo para guardarlo ordenado y que en el caso de tener que ir a buscar algo apareciese al momento. Y efectivamente eso ocurrió. Pero primero hubo un momento que es muy interesante, que me digo, porque el momento friki, que es el grupo que tenemos, que nos llamamos Virgilianos, que formamos Gonzalo, que es el que vino antes aquí por el libro, Lois y yo, nos llamamos los Virgilianos, un grupo de WhatsApp, cogimos una foto en los años 20, antes de saber esto, y salían 17 copas, íbamos descartando a ver cuál era esta, porque decíamos, estas de las regatas... Estas de las regatas de no sé cuándo. No sé qué, y conseguimos eliminar bastantes. Cuando ya llevamos solo nos quedaban, yo creo que 7, para decidir cuál era, y fue cuando Lois dijo, espera, vamos a buscarla. Y es cuando aparece la Copa. Y apareció. Apareció además, al momento, fue poner concurso España, ¿no? Porque la denominación aparece unas veces como Copa España, otras como concurso España. En la Copa aparece grabado concurso España, que fue lo que nosotros metimos en nuestra base de datos de los trofeos. Y entonces fue escribir concurso España y apareció al momento. Y apareció ahí, la encuentra, yo me imagino una escena como la final de Indiana Jones, cuando, ¿sabes? Sí, cuando entran ahí, y encuentran allí el arca, cuando dejan el arca, el hallazgo, pues un poco el hallazgo, lo mismo. O sea, lo que nos queréis decir es que el Depor tiene 7 títulos en vez de 6. Mi tesis es esa.
Esto luego, claro, me entra un poco de vértigo una vez que llega a esta conclusión, porque claro, esta conclusión tú te tienes que empapar durante todo este periodo de todo el fútbol de la época, analizarlo tal, lo consulté con varios, luego, bueno, con el propio club obviamente, que está este libro muy testado, y luego con especialistas tanto de aquí como de fuera, y las respuestas que tuve de hace años, porque esto viene de largo, de hace 2 años, fue que sin duda se trataba de un título nacional de primera categoría. Digo de primera categoría porque luego hay competiciones como, por ejemplo, me acuerdo de la Copa de la Liga. ¿Te acuerdas tú, Nacho? Tú eres muy joven para esto. La Copa de la Liga no te acuerdas. Jugamos, estamos en segunda. Había de primera y de segunda. Y jugamos la final de la Copa de la Liga de segunda y perdimos contra el Atlético Madrileño, me acuerdo. Pero eso es una competición que es un título nacional, obviamente, pero era de segunda división, en nuestro caso, porque la de primera la ganó el Valladolid, que es el único título que tiene. El Valladolid, el único título nacional. Entonces, nuestra teoría claro, es esa. esto es la tesis, pero no consta oficialmente. Y esto el club va a pedirlo a la federación, a solicitarlo, ya lo ha hecho. El asunto ya está en manos de la federación, ya tienen conocimiento desde la semana pasada del hallazgo de Rubén y bueno, está en proceso. Porque el deporte de las instituciones no suele tener mucha suerte, te lo digo por ver cómo nos va con esto. De momento nos han acogido muy bien y ¿Sí? van a analizar, nos pedirán la documentación llegado el momento y bueno, hubo un buen recibimiento. Bueno, mandáis a Rubén y que los fría convence seguro. datos a Rubiales. Yo creo que esta discusión se la gano, pero simplemente por agotamiento. Por agotamiento y por constancia. Por tantos años ahí mirando esto, pues Bueno, es espectacular el descubrimiento. Bueno, ahora tenemos un ratito más, no mucho más, pero que estaría bien que, ante tamaño descubrimiento, pues igual se ha generado alguna duda, curiosidad, pregunta. A lo mejor podemos abrir un pequeño rato para ver si alguien tiene alguna pregunta que haceros y compartirla. No sé si alguien tiene alguna pregunta, curiosidad o similar. Pachi, ¿no? O comentario. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, mi más cordial enhorabuena a los autores de este libro. Gracias. Yo, aprovechando que llegué un poquito tarde y estaba un nieto de José Fojón, quería comentar una de las anécdotas que durante 7 u 8 años, cuando me puse a hacer la historia del Depor, hubo algo que me quedó marcado de por vida, y es la anécdota de que, hablando con Sofía Fojón Martínez de Reboredo, hija de José Fojón, me comentó un día una anécdota y me dijo: solo te pido una cosa, Pachi, te prohíbo terminantemente que en vida la comentes ni la publiques. Una vez que no esté en este mundo puedes hacer lo que quieras con esta noticia. Y guardé aquel secreto de esa folla de por vida. Se murió muy mayor y hoy la cuento como anécdota, vamos, aprovechando un poquito este tema puntual de la historia del Depor. Y es que me decía, cuando 11 chicos coruñeses iban a Monelos, a una finca donde solo había una casa, y esa casa era de los Martínez Reboredo, 3 hijas llegaron a casarse con 3 chicos que jugaban al fútbol en Monelos. Aquello me quedó grabado y yo le decía: Sofía, pero esto es una historia bonita y encantadora, te pido por favor que no lo publiques jamás, hasta que yo no esté en este mundo. E insisto, cuando he visto que estaba ahí hablando el nieto de José Fojón, Ultramarinos Fojón, cuando aquella fotografía que me dio en 2003, cuando empecé a hacer la historia del Depor, y vi aquella máquina de escribir, y me decía Sofía que era la máquina donde se habían hecho los estatutos de nacimiento del Depor. Y me quedó un poquito grabado. Bueno, lo comento como anécdota para que quede un poco, porque fue la historia del Depor a partir del 906, cuando aquellos chicos coruñeses empezaban a darle patadas a un balón que aquel chico de Villagarcía, José María Avalo, había traído de Londres, cuando en La Coruña el balón de fútbol no existía, y por cierto también trajo una raqueta y unas pelotas de tenis que no existían en la ciudad. Gracias a aquel de Villagarcía, José María Avalo, el fútbol nace un poco
en la ciudad, ¿no? Nada más que eso y repito, mi más cordial enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, Pachi. Pachi, hay que decir que depositó, ¿no?, la documentación en el club de todos los años que estuvo todo el trabajando. material que trabajó para organizar los actos del centenario, que una de las labores más importantes fue contactar con todos los exjugadores, exempleados, exentrenadores, exdirectivos, lograr un contacto con todos ellos. A él le debemos buena parte de poder agilizar hoy en día este tipo de trabajos. Y aparte depositó pues todas las fotografías de diferentes equipos de todas las temporadas, de cada uno de los jugadores, entrenadores y demás. Esta que estamos viendo aquí, pero en el libro hay una parte donde hacemos un perfil de cada uno de los 11 ganadores de la Copa España, porque claro, son jugadores que mayor parte no se conoce a la gente. Entonces, durante la investigación tuvimos la suerte de que aparecieron nada menos que además que 5 fotos del partido, si contamos la del 11 del Vigo, ¿no?, que se reproduce en un periódico. Y ahí tenemos pues a los ganadores de este título nacional en 1912, que son, creo que voy a acertar con todos, si se quedas ahí, Paco Macho, Rosendo Silva, Ramón, ¿no? Portelas, que estos son varios hermanos. Sí. Manuel Álvarez, Joaquín Yarza, José de Llano, Virgilio Barreiro, que se hacía llamar Guasón. Esto me volvió loco durante un periodo muy grande, porque uno de los fotos le llaman Guasón, en otros Barreiro, hasta que vi un periódico que ponía Guasón Barreiro. Y esto se ha quedado tal. Y Jorge Parra. Hay una anécdota muy buena que Rosendo Silva, bueno, estos son todos, hacemos un perfil de cada uno tiene unas historias maravillosas. Y hay alguna, que esto te va a gustar, Nacho, que nos emparenta directamente con Hollywood, que es que Rosendo Silva es el bisabuelo de la mujer de Richard Gere. Ah, sí, ¿De qué ves ahí? Segundo, este dato, ¿cómo has quedado? Más impactado que con lo del... El título ya me da igual. Estamos en todas partes, ¿eh? Es impresionante. Fíjate los datos. Esto de cada uno se traza, ya te digo, un perfil y bueno, ha explicado ahí un poco pues la vida de cada uno, que son unos chavalitos, como decía antes, ¿no? Salvador, eran unos... incluso yo me leí todo el padrón de 1912 entero para sacar las edades de ellos aproximadas, ¿no? Estamos hablando de chavales que tienen, en la foto esa que poníamos de Corralón de 1907, que tienen 16 años, 17 años, 18, el mayor era Alón, pero eran unos chavalitos. Me recuerdo un poco a cuando se creó el equipo femenino, que también era un equipo muy joven, con niñas de 15, no, 16, 17 años, pues un poco lo mismo. Cuando surgen ambos equipos, tanto el masculino como el femenino, hay mucha juventud. Y luego, bueno, pues hay unos personajes pues muy interesantes. Está Juan Joaquín Yarza. Nos quedaron ahí dos hombres sin nombrar, que a la derecha de todo, Manuel Fernández. Es verdad que no sale en la foto, sí. Se ven. Bueno, ahora podemos comentar que esta es una de las... Esta es una de las fotos del partido, esta es del archivo municipal. Esto de las dos únicas fotografías de juego que hay del partido. Con el libro ya en imprenta, me voy al archivo municipal a buscar una cosa de Lugris o de Picasso, no me acuerdo de quién, y mirando esto tal, me encuentro y digo yo, pero esta foto es de ese partido. Ya lo hice rápidamente, digo yo, paren máquinas. Paren la rotativa. Tuviste que gritar que ha aparecido la foto. Y llegamos por un día, ayer pagué las tasas municipales, que nos permite reproducir esta foto, baratas, ¿eh? Y bueno, es el campo del Parque de Riazor, ahí tenemos a Virgilio a la izquierda, y bueno, un momento de ese partido contra el Vigo, que era un gran equipo de la época. O sea, este triunfo fue además bastante sorprendente porque el Vigo era un equipazo. O sea, hay que reconocer que los equipos del sur tenían un poco la hegemonía en Galicia. Sí, y la tienen durante muchos años, de hecho, hasta que gana el Deportivo. Hasta 1927, temporada 26-27, que ganamos el primer campeonato gallego de nuestra historia, pues las victorias todas correspondieron a equipos de Vigo. Hasta entonces, desde 1914, ¿no?, que es la primera edición reconocida. Antes, más de una década. Venga, vamos a pedir a ver si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, sí, adelante. Espera que te dan el micro para que te escuche todo el mundo. Tenemos ahí, se nos van a escapar Fernández y Catoira. Sí, ahí está. Bueno, yo conocía por Rubén, que es un gran amigo y colaborador en muchas cosas, la existencia de este título, algo me había contado. Lo que no recordaba que mi bisabuelo
había sido el árbitro del partido. Lo sorprendente, aparte de tenerle yo mucho cariño, porque es el padre de mi abuelo, y tengo la insignia de oro y brillantes y Ruiz de mi bisabuelo aquí puesta, que por cierto se lo he ofrecido al club varias veces y nunca me ha respondido. Pero ahora, la última vez que aprovechando, ¿no? Estamos aquí. No, es que se la quiero regalar, o sea, no es nada que igual. Pues quiero decir que mi abuelo fue el jugador del primer equipo del Deportivo en 1906. Fue después uno de los primeros o el primer entrenador del Deportivo y después el árbitro del título. O sea que yo creo que no sé si esto era muy frecuente, veo que sí, porque el delegado federativo era de Vigo, era una cosa mucho más familiar. Era una cosa muy común, de hecho, jugadores pero en cualquier cosa, no sé si esta figura de jugador, entrenador y árbitro se dio muchas veces. Es muy interesante lo que plantea José, que no hemos querido entrar en disquisiciones de este tipo de tácticas y tal, porque claro, la figura de entrenador empieza después. ¿El entrenador quién era? El capitán. El capitán. En este caso, el capitán del equipo era Manuel Álvarez, ¿no? En 1912. Y era el que marcaba el estilo de juego, que por cierto teníamos un estilo de juego muy diferente al del Coruña. El Coruña tenía más un tiki-taka y nosotros jugábamos más fútbol directo. Luego esto cambia en los años 20, pero... Esto cambió con Fran, sobre todo. ¿Qué? Esto cambió con Fran, sobre todo. Y bueno, y efectivamente, luego la figura de entrenador no es hasta que se profesionaliza el fútbol, los años porque 20, aquí estamos hablando de una época amateur, que no lo hemos dicho, el fútbol se profesionaliza en los años 20. Y entonces ahí nace la figura de entrenador, que debuta el primer entrenador de la historia del club, es Félix de Paz, que así se recoge además en este libro, si no me he olvidado de ponerlo. Claro, porque todos estos jugadores eran amateurs. Totalmente, claro. Vamos a ver, había una figura que se llamaba, estoy viendo ahí a Joaquín Yarza, que es el del bigote el del mostacho, el que no está, ¿veis? No el que tiene el pantalón más claro. El pantalón más claro con mostacho. Este hombre es un tipo que gana 3 campeonatos de España con Copa del Rey con el Madrid. Luego se va a jugar al Vigo y luego acaba jugando allí en el Depor. Y este se sospecha que es uno de los primeros casos de lo que se llamaba amateurismo marrón. Es que era gente que cobraba un poco por detrás, ¿sabes? En teoría no podías, pero le ofrecían un curro, pasta, coches pocos había. Bueno, en esta época ya empezaba a haber ya algunos. Pero un iPhone. Sí. Entonces estas prebendas era tal. Y había como ciertas tensiones con este asunto. Y Yartas, además, un jugador extraordinario, con un palmarés increíble, porque une ahora creo recordar, 3 Copas del Rey con el Madrid, la Copa España esta, ¿no? También es un tipo con 4 títulos nacionales. Que, por cierto, me he dejado horas y horas de investigación intentar localizar a los descendientes y ha sido imposible. Al final encontré un señor en Vigo que era los apellidos, todo coincidía la historia y tal, y no era. Es una cosa increíble, ¿no? Pero claro, han pasado 110 años, poco 10 años. Han pasado 110 años desde este momento. Claro. Es muy difícil, ¿no? O sea, hemos tenido la inmensa suerte pues, de ver aquí a nietos. Incluso estoy viendo también al hijo de Paco Martínez, que forma parte, ahí está, que me emociona mucho, porque además me contó pues, muchas cosas, ¿no? De su padre, ¿no? Que es uno de los que forma parte de ese primer 11 de la historia del Depor, ¿no? Muy emocionante. Todas estas historias, pues, más o menos, pues, han ido orales, esta tradición oral ha permitido pues reconstruir toda la historia, ¿no? Es el legado para poner en valor lo que es el Deportivo, lo que significa el Deportivo para esta ciudad como institución. Creo que en momentos así es cuando más claro lo vemos, la importancia y el respeto que hay que tener a la historia. Sí, claro, viajar al origen es el origen, es el Big Bang, ¿no? Digamos, del deportivismo. Ahí pero se que encuentra trasciende del la fútbol, explicación, ¿no? Lo que significa para la historia de esta ciudad. Hay que hablar que en esta época había, que era una ciudad pequeña y tal, iban 3.000 personas al campo. O sea, ya sí, había el partido del título aparecen 3.000, 4.000 personas, dependiendo según van más qué crónica. Al segundo partido, al amistoso que gana el Vigo, porque bueno, coincide mejor de fechas, ¿no? Y hablamos de una época en la que todavía no había anexionado el ayuntamiento de Oza y la ciudad tenía alrededor de 40.000 habitantes. Entonces, en el libro hablamos del 10% de la población, ¿no? Más o menos. Sí. Yo hacemos un cálculo incluso, ¿no? Algo similar a lo que sucede en nuestros días, ¿no? Desde había muchos años. Otra pregunta, creo que un chico aquí que quiere preguntar algo. Bueno, para ti, ¿qué es más importante? Que el Depor tenga 7 títulos nacionales, ahí te vi. o que el Depor, tras 3 años consecutivos en Primera Ref, tenga más de 23.000 socios y vayan a Riazor más de 18.000 personas. Me alegro que me hagas esa pregunta, Pedro. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, que además pregunta nada menos que del nieto, pongámonos todos en pie, de Arsenio Iglesias Paz. Casi nada. Cuidadito, casi nada de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Me emociona otra vez, claro. ¿Y para ti qué es más importante, Rubén?
Es una pregunta difícil, pero yo creo que voy a dar una respuesta. Yo creo que Lois, yo como aficionado y él como institución más aficionado también, hincha también. Yo es que creo que una cosa explica la otra. O sea, ¿por qué hoy, mañana cuando vaya a recoger a las niñas al cole va a haber niños con la camiseta del Depor en la fiesta de Navidad? Que es mañana pasado, no me acuerdo. Bueno, con la camiseta del Depor. Deberías saberlo, Rubén. Sí, lo tengo anotado en el calendario, es el jueves. Es el jueves, hoy estamos es el jueves, está anotado, está controlado. Y va a haber niños con la camiseta del Depor y niñas también. Pues esto es un poco heredado, lo hablamos con Gonzalo el otro día, ¿no? Un poco tal, pues de los éxitos del 95, ¿no? Del 92, desde el nacimiento del Super Depor, incluso ya de antes, porque ya del ascenso, antes, ¿no? el ascenso del 92. claro, yo soy socio desde el año 82, pero antes iba con mi padre, que lo veo allí, y de la mano, bueno, de hecho sabes cómo era, que pasabas y tal, que el niño pase, hasta que dijeron, bueno, el niño dentro de poco, ¿no? Tampoco es que sea muy alto, así no facturamos. Y entonces me hice en el 82, ¿no? Y bueno, pero hemos vivido mucho, vivimos esos años tal, y luego vivimos la gran explosión. Y claro, los que van hoy al cole o esta gente, pues son los hijos o los nietos de los que vibramos con esos títulos. Entonces, claro, ¿qué es más importante? Pues yo creo que claro, los títulos están ahí y explican un poco lo que pasa después, porque ese legado del 95, de la Liga, del Centenario y todo eso sigue vivo. Y a mí me gusta recordarlo, igual que ahora me gusta, porque por supuesto que vamos, este título que yo considero nacional de 1912, que explicar que en su día no tuvo nada más mínima repercusión, quedó olvidado, hasta el punto que un poquito después de esto, el Depor ganó una Copa en Lugo, que se llama Copa Noroeste, y en la calle Real les ponen el trofeo de la Copa Noroeste, pero de la Copa España no lo designen, ¿no? O sea, esto es muy curioso, ¿no? Entonces yo no sé si he respondido a la pregunta de Pedro o no. ¿Tú qué consideras? ¿Qué nota me das? Sí, no, yo creo que no, pero que está bien no responder. Está bien. No sé qué opinas, Lois, por pasar la patata difícil, caliente. Sí. Lois, no sé qué opinas tú. Bueno, yo creo que, como decíamos antes, el origen lo explica todo, ¿no? Y de aquellos polvos estos lodos, más allá de las victorias, de los trofeos, de las derrotas, de las lágrimas y de las alegrías, está la pervivencia del club, ¿no? Y si me preguntáis a mí... Sí, responde tú, Nacho, que eres un... Creo... Le estamos dando demasiadas vueltas, ¿no? Creo que es más importante 18.000 personas en Riazor y 23.000 socios, sin ninguna duda. Eso es el Depor. Y el problema es que esto no nos lo quita nadie. Lo otro... Pues tú dices que esa generación, desde el Depor, ves camisetas, pero no hay una fórmula mágica, eso no dura para siempre. Lo otro te lo pueden quitar. Todavía son los padres, nuestra generación, la que dice, mira, tienes que ser del Depor. Lo que pasa es que los chavales hoy en día, el fútbol globalizado, son, sí, del Depor y también del Manchester City, del Paris Saint-Germain y de... Bueno, ya no es ni siquiera... Entonces, claro, pues los chavales también tienen que recibir algo a cambio y ver que todavía los chavales son del Depor, que tenemos 23.000 socios, que hay 18.000 personas en Riazor, yo creo que ese sí que es un título y que nadie nos lo puede discutir y nadie nos lo puede el octavo título. Comparar. El octavo, el primero. Venga, no sé si hay más preguntas o qué, o cerramos aquí con mi maravilloso cierre. Hombre, y nos vamos a Cuatro Caminos, ¿no? No habíamos quedado más. Yo creo que la lectura, la conclusión de todo esto es... la lectura y conclusión de todo esto es que estamos en primera ref y seguimos consiguiendo títulos. Esa es la conclusión, que no gustará en todas partes. No va a gustar. A ver si se concreta. Claro, queda la parte de que nos lo oficialicen, ¿no? Pero bueno, se ha trabajado... Pero como se está trabajando en ello, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo que lo que queda es darle un aplauso enorme de reconocimiento a Rubén y a Lois, autores de esta investigación. Muchas gracias a todos por la asistencia.